En el año 480 a.C., un pequeño paso montañoso en Grecia se convirtió en el escenario de una de las batallas más recordadas de la antigüedad. Allí, un reducido contingente de soldados griegos resistió frente al enorme ejército del Imperio persa, liderado por Jerjes I. A la cabeza de esa resistencia estaba Leónidas, rey de Esparta, quien con apenas unos miles de hombres plantó cara a un enemigo que lo superaba en una proporción descomunal. Y esta es la historia de Leónidas. Para comprender quién fue Leónidas, es necesario entender primero el mundo del que procedía. Esparta era una polis griega muy distinta a otras ciudades-estado como Atenas, Corinto o Tebas. Mientras que muchas de ellas habían desarrollado instituciones democráticas o aristocráticas más abiertas, Esparta se caracterizaba por su militarismo extremo y por un rígido sistema social. La sociedad espartana estaba dividida en tres grandes grupos: los espartiatas, que eran ciudadanos de pleno derecho descendientes de los fundadores dóricos; los periecos, habitantes libres sin derechos políticos que se dedicaban al comercio y la artesanía; y finalmente, los hilotas, población sometida que trabajaba la tierra y sustentaba a la clase guerrera. Este sistema permitía que los ciudadanos espartanos pudieran dedicarse por completo al entrenamiento militar, ya que los hilotas garantizaban la producción agrícola. La vida de un espartano estaba marcada desde la infancia por la disciplina y la preparación para la guerra. A los 7 años, los niños eran enviados a la agogé, un duro sistema educativo donde se les enseñaba resistencia física, combate, obediencia y austeridad. Esparta no buscaba formar ciudadanos versátiles, sino soldados capaces de luchar y morir por la polis. Leónidas nació alrededor del año 540 a.C. y era hijo del rey Anaxándridas II. No estaba destinado originalmente a gobernar, ya que era el tercer hijo varón, pero las circunstancias lo llevaron al trono. En Esparta existía una peculiaridad. Tenía una doble monarquía, dos reyes pertenecientes a dos dinastías diferentes, los Agíadas y los Euripóntidas, que reinaban de manera conjunta. Leónidas pertenecía a los Agíadas. Su acceso al poder llegó tras la muerte de su hermano mayor, Cleómenes I, un rey polémico que había gobernado con mano dura y generado múltiples conflictos tanto internos como externos. Con Cleómenes fuera de escena y otro hermano también descartado, Leónidas heredó el trono hacia el 490 a.C. Pese a lo que nos transmiten las leyendas, Leónidas no destacó como un gran reformador ni como un gobernante de larga trayectoria. Su figura se agigantó sobre todo por su papel en las guerras médicas, los enfrentamientos entre Grecia y el Imperio persa. A finales del siglo VI a.C., el Imperio persa se había expandido de forma imparable bajo Ciro, Cambises y Darío. Hacia el año 500 a.C., el territorio persa se extendía desde Egipto hasta la India. Grecia, dividida en múltiples polis, parecía insignificante frente a semejante poder. Sin embargo, algunas de estas ciudades se rebelaron contra la influencia persa, como Mileto en Asia Menor, lo que llevó a un enfrentamiento directo. La primera gran expedición persa contra Grecia culminó en la famosa batalla de Maratón en el 490 a.C., donde los atenienses, contra todo pronóstico, derrotaron al ejército de Darío. Esa derrota fue un golpe de prestigio para el imperio, y 10 años más tarde, su hijo Jerjes I organizó una invasión mucho mayor, destinada no solo a someter a Atenas, sino a conquistar toda Grecia. Cuando Jerjes movilizó su ejército hacia Grecia en el 480 a.C., los testimonios antiguos, como Heródoto, hablan de cifras astronómicas, llegando a varios cientos de miles de soldados. Aunque las cifras exactas son discutidas, no cabe duda de que el contingente persa era muy superior al que Grecia podía reunir. Ante esta amenaza, las polis griegas, a menudo divididas entre sí, acordaron formar una coalición defensiva. Esparta, con su prestigio militar, fue elegida para liderar el esfuerzo conjunto. Leónidas fue designado comandante de las fuerzas aliadas y se decidió detener el avance persa en un punto estratégico: el estrecho paso de las Termópilas, un corredor natural entre el mar y las montañas, ideal para contrarrestar la superioridad numérica persa. En agosto del año 480 a.C., Leónidas marchó al frente de un contingente reducido.
Llevaba consigo unos 300 hoplitas espartanos, acompañados por varios miles de soldados griegos de otras ciudades aliadas, probablemente en torno a 7.000 hombres en total. Frente a ellos, el ejército persa avanzaba con una aplastante superioridad. Durante 2 días, los griegos resistieron en el estrecho paso, utilizando la formación hoplítica conocida como falange. El terreno angosto impedía que los persas desplegaran a sus tropas de manera efectiva, lo que permitió a los espartanos y sus aliados mantener la posición. El tercer día, un griego llamado Efialtes traicionó a sus compatriotas y reveló a Jerjes la existencia de un sendero que rodeaba la montaña. Gracias a esta información, una parte del ejército persa pudo rodear la posición griega. Consciente de que la batalla estaba perdida, Leónidas tomó una decisión que lo convertiría en leyenda. Ordenó a la mayoría de las tropas griegas retirarse y permaneció en el paso con sus 300 espartanos, junto a unos 700 tespios y 400 tebanos. Allí, lucharon hasta la muerte, resistiendo lo más posible frente al enemigo. La caída de Leónidas en las Termópilas fue un golpe militar, pero un triunfo moral. Aunque los persas lograron avanzar y conquistar Atenas poco después, la resistencia en el paso se convirtió en símbolo de coraje y sacrificio. Meses más tarde, los griegos lograron revertir la situación. En la batalla de Salamina, la flota griega obtuvo una victoria decisiva, y en el 479 a.C., en Platea, los persas fueron derrotados definitivamente, viéndose obligados a retirarse. Sin embargo, la figura de Leónidas ya había quedado fijada en la memoria colectiva. Su sacrificio fue interpretado como el ejemplo máximo del deber del ciudadano hacia su polis: morir luchando antes que rendirse. En Esparta, su nombre fue venerado, y en toda Grecia se convirtió en sinónimo de resistencia frente a la tiranía extranjera. La historia de Leónidas fue transmitida sobre todo por Heródoto, quien escribió unas décadas después de los hechos. Con el tiempo, la batalla de las Termópilas fue adornada y reinterpretada, pasando de un hecho militar a un mito cultural. En el siglo XIX, cuando Grecia buscaba su independencia del Imperio Otomano, Leónidas volvió a ser invocado como símbolo nacional. En la cultura popular moderna, la imagen del rey espartano ha sido recuperada en películas, cómics y videojuegos, muchas veces con licencias artísticas que poco tienen que ver con la realidad histórica. Aún así, detrás de las exageraciones, permanece un hecho indiscutible. Un pequeño grupo de griegos, liderados por su rey, eligió enfrentarse a un enemigo inmensamente superior, y con ello inspiraron a generaciones posteriores. Leónidas no fue un rey conquistador ni un reformador, pero en apenas unos días de combate aseguró un lugar eterno en la memoria. Su historia no se entiende sin el contexto de Esparta, de la sociedad militarizada que lo formó, ni sin las tensiones entre Persia y Grecia que marcaron toda una era. Las Termópilas fueron en lo militar una derrota, pero en lo simbólico una victoria que trascendió los siglos. Y es precisamente por eso que, más de 2000 años después, seguimos recordando a Leónidas como el rey que eligió morir con sus hombres para convertirse en leyenda. Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.